lo que realmente se prometió. La verdad es que he visto muchas opiniones, unas a favor, otras en contra. Es obvio que los opositores van a hablar mal, sin embargo, pues hay que reconocer el esfuerzo tal vez, ¿no? Estaba viendo un video en redes sociales de ciertos comunicadores que fueron a transmitir desde el aeropuerto y pues sí hay ciertas comodidades, pues es un edificio escueto, entre comillas, tiene ciertas características que llaman la atención y ellos concluyeron que, bueno, para ellos es una sorpresa, o sea, se llevaron una sorpresa grata porque lo estaban viviendo, lo estaban viendo, lo visitaron, había gente, de hecho hay más gente de visita que realmente usuarios del aeropuerto, porque la verdad es que todavía no hay muchos vuelos, no hay vuelos constantes como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actual. Y bueno, concluyen sobre que es un edificio que es sorprendente, ¿no? Entre comillas. Y bueno, todo lo que estaba viendo, porque lo pasaron en el video, pues estaba hasta cierto punto bien, digamos lo que bien, lo dejémoslo ahí, bien. Pero imagínate entonces si realmente el aeropuerto original, el de Texcoco, estuviera, no se hubiese cancelado y se hubiese inaugurado ese, imagínate si de lo sorprendente de lo que dicen unos, esto hubiera sido fabuloso o extraordinario, porque el edificio o el proyecto original de Texcoco, pues era algo totalmente fascinante, pues incluso tiene un premio en ingeniería, era un ingeniero reconocido a nivel mundial que diseñó ese proyecto, y bueno, iba a ser por mucho mejor. Y además, uno de los mejores aeropuertos del mundo. Ahora sí que de primer nivel. Hablar del aeropuerto actual, el que inauguró el presidente, la verdad es que, aunque es un edificio grande en un lugar también muy extenso, la verdad es que no es lo que se había proyectado originalmente en Texcoco. No lo es. Aún así, pues si tú vas de visita, pues te vas a sorprender porque creo que hasta tiene museos. Incluso por ahí vieron ellos mismos Pero, tomaron en cuenta que iba a Museo de... haber un local, Uh-huh. un local con oficinas del Infonavit. Y ellos se dijeron, caray, pues, ¿qué hará una oficina de Infonavit en un aeropuerto? ¿Quiénes van a ir allá a hacer sus trámites de Infonavit? En fin, pero bueno, eso queda a la anécdota. Pero volviendo al tema del poder que tienen los gobernantes, pues vemos el caso, por ejemplo, de Putin, que yo lo calificaba de cierta forma por sus posturas e ideales como un buen gobernante. Bueno, eh, eh, le cae la ira encima y ataca a su hermano país, Ucrania, Gran. la verdad, es una tragedia. Y lo vemos ahora con Bukele. Tú traes ese tema, ¿Has todo visto, lo que está has haciendo visto en la cárcel. un video que se Sí, hizo viral? Creo que es lo que... Bueno, ves que Bukele últimamente ha sido muy, millennial, por así decirlo, ¿no? Muy de pro redes, que sale con entrevistas con youtubers jóvenes y todo eso. Bueno, se hizo viral uno de los videos que ellos realizaron, de cómo están cambiando todas las cosas en las cárceles. Primero, ¿tú qué opinas acerca de, suponiendo, ¿no?, que llega un fuerte, ¿no?, los gobernantes en México y dicen, ¿sabes qué? Todo lo que están haciendo los narcotraficantes, X, bla, 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 ya no más.
porque sabemos que las autoridades saben dónde están los delincuentes, eso es más que obvio. O los que ya están en las cárceles, bueno, pero en este caso los que están en la cárcel, pero también he estado encarcelando a nuevas personas, ¿no? Perdón, a nuevas personas, a maras que han estado delinquiendo recientemente, los agarran y los encarcelan, ¿no? ¿Crees que algún día se pudiera llegar a cambiar así drásticamente la moneda, por así decirlo, en nuestro país? Creo que no, pues creo que es un poco más complicado. Sabemos que El Salvador es un país pequeño, em, pero voy a dar la información y ya después analizamos las acciones, ¿no? Menciona esta nota, dice que El Salvador, la guerra entre las pandillas lleva el sello de Bukele. Am, oh, se me cerró. Dice, con la entrada de... no, perdón. Con la entrada en vigor de un paquete de reformas penales, esta semana en El Salvador, Nayib Bukele demostró una vez más su predilección por las políticas de mano dura. Él ya lo ha venido mencionando desde su inicio como presidente. Estas medidas que endurecen las penas contra los pandilleros y que incluyen la cárcel para menores pretenden ser eficaces para acabar con el recrudecimiento de la violencia en el país, pero los críticos las cuestionan por no abordar las causas profundas de la criminalidad. Se habla de calma, con asesinatos reducidos a niveles históricos durante el último año, pero de repente El Salvador volvió a ser el teatro de una violencia desmesurada. El 26 de marzo se marcó el récord de 62 homicidios en un solo día. Expertos entendieron que se trató de mayor número de asesinatos en un día en lo que va del siglo. 62 en un día. Bueno, bueno. En total, 87 personas murieron durante el pasado fin de semana en El Salvador y el Ejecutivo salvadoreño atribuye esa violencia a las pandillas y también llamadas maras. Y se calcula que unos 70,000 pandilleros operan actualmente en el país centroamericano luchando pues por el control de las operaciones de extorsión y de narcotráfico. Entre los grupos de mayor peso está la Mara Salvatrucha, que se originó en cárceles de Estados Unidos y Barrio 18. La respuesta que ha dado Bukele a ese alarmante aumento de muertes mostró claras intenciones de autoridad el domingo 27 de marzo, que el Congreso se aprobará un régimen de excepción invocando poderes de emergencia. La medida estará vigente un mes, incluye restricciones de libertades civiles. Bajo el régimen de excepción, el gobierno podrá interceptar comunicaciones, prohibir reuniones o manifestaciones y realizar procesos penales abusivos con total impunidad. Esto lo explican un investigador de la División de Américas de Human Rights Watch. El régimen de excepción alberga también la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público. En la práctica, el mandatario implementó los operativos militares y bueno, todo lo que se estuvo realizando acerca de medidas extremas que preocupan. En esta cuestión, las medidas que está realizando el presidente preocupan a los derechos humanos. Dice la hasta 20 años de prisión para menores de 16 años vinculados con pandillas. Mira, en este caso, en este específico de prisión para menores de edad, en lo personal te puedo decir, estoy muy de acuerdo, porque recuerdo mucho el caso del el Monchis, el Ponchis el Monchis, claro, no, el Ponchis, no sé, un niño mexicano que tenía, creo que a esta edad, 14, entre 14 y 16 años. Oye, era un asesino potente y es un niño libre. O sea, y México no lo pudo condenar por ser menor de edad. En este caso específico, yo digo, debe de haber pena severa para los menores de edad que son delincuentes también. No, es que no has visto los videos de cómo está trabajando Bukele ahorita, ¿verdad? El video yo lo vi, les quitaron su colchoneta. Pues sí, están siendo un poco mano dura, como él lo menciona, y como dicen aquí los derechos humanos, pues les preocupa porque quizás se violen los derechos humanos de los delincuentes que mataron a muchas personas. O sea,
Pero bueno, es lo que el presidente le está funcionando. No sé cómo lo ven. Tengo amigos salvadoreños, una amiga, le voy a preguntar su punto de vista acerca de esto, a ver qué me menciona de cómo ven las acciones del presidente en esta cuestión contra los malos. Bueno, ellos han vivido allá, ellos saben cómo uno conoce todo lo que eh, se vive con el narcotráfico, con balaceras, con todo esto que hemos venido viviendo a lo largo de los años. O sea, para ellos, sí, yo te digo, yo cuando vi los videos dije, wow, sí es literal una mano dura contra los delincuentes que ya estaban en la cárcel. O sea, les quitó los privilegios que él dice de, no sé, quizás que tienen televisión no más, o sea, muchas cosas que les restringió. Te voy a mandar ese video para que lo veas, pero en todo lo que estuve leyendo ahorita, yo también estoy muy de acuerdo en esa cuestión de que los menores se les juzgue como grandes, porque para andar delinquiendo tienes la capacidad mental, pero para juzgarte no, creo que deberían. Es contradictorio, ¿no? Y pues, obviamente, porque son menores de edad, o mucha gente va a decir no se quedan sus derechos, pero, oye, son menores de edad que hacen ahí. Sí, y con respecto a lo que mencionabas, si era posible que al menos en nuestro país fuera posible hacer algo así, la verdad es que si hay la voluntad de hacerlo, o si existe la voluntad de hacerlo, porque las leyes están, que se ejerzan o quienes procuran la justicia realmente tengan la voluntad de hacerlo, lo harían. Lo harían, Sin claro. embargo, sin embargo, si no lo hacen, es porque no tienen dicha voluntad, o están de acuerdo, o hay convenio, o hay negociaciones, en fin, dentro de la élite del poder siempre va a haber ese tipo de cosas, Limitantes. Sí, definitivamente. porque, por ejemplo, esto lo pidió al Congreso, ¿no? De que aprueben esto, como te lo leía, un mes es el que él va a estar realizando todas estas medidas extremas. Pero tuvo que meterse, es como en México tienes que llevarlo al Senado, que te lo aprueben, y ahí es donde pues las leyes se detienen, ¿no? Donde no, pues viene un diputado, mire, traigo este que es un beneficio para la sociedad, bla, bla, lo que sea, ¿no? Un cambio a beneficio, pero si la mayoría no lo aprueba, nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pues te está rigiendo por las leyes, los gobernantes, todos influyen en la decisión en que se lleve a cabo, ¿no? Eso es lo que afecta mucho en cuestión He de ahí, cambios. he ahí la necesidad de realmente tener un gobernante que sepa de diplomacia o de política, que sea, ahora sí que tenga esa vocación. Porque sucede que, no sé si sepas, en el actual Congreso del Estado, todo el rebumbio que se ha armado, incluso llegando a la violencia, a los golpes, es un escenario realmente desastroso, grotesco, que no nos merecemos y la verdad no esperábamos que sucediera. Sin embargo, bueno, sabemos que hasta hace poco había mayoría de Morena. Eso ya se revirtió, pero creo que el último recurso es llegar a esos extremos. Y ahora sí que no solo Morenos, sino también de otros partidos le han entrado al juego de ese escenario grotesco que se ve en el escenario de un Congreso donde se supone que debe haber la diplomacia, el diálogo. Y es lo que vemos también en algunos gobernantes que no usan la diplomacia, porque yo he visto muchos sexenios donde también ha habido oposición y sin embargo se llega a consensos, eh, negociaciones, acuerdos, en fin, como quieras llamarlo, pero existe esa vía, ¿no? Del diálogo, esa vía de la diplomacia, que en algunos, sinceramente, nada más existe la ocurrencia y la imposición. Y si te digo esto, te puede asociar con el presidente de la República actual, porque así es también, son ocurrencias y son imposiciones, y no me digas nada porque desconoce totalmente la ley y se la pasa por el arco del triunfo para llegar a lo que él quiere hacer. Y dile algo y él tiene otros datos.
Y si todo no está, está conmigo, está todo con está, así es, todo está documentado, todo está avalado por pruebas, videos, redes sociales, tú ya no ocultas nada, todo existe. Así que él podrá